Las casas en renta son un pésimo negocio. Esto va un poco en contra de todo lo que hemos visto, que se nos ha enseñado, que se nos ha inculcado. Normalmente casi todos tenemos esa frase, no sé si solamente en México, pero al menos yo la escuché en todos lados en México en las que crecí, que es, quiero vivir de mis rentas, ¿no? O él vive de sus rentas, o ella vive de sus rentas, o lo que sea. Y esta idea del permanente retiro, ¿no? La jubilación permanente, ¿no? Tener X cantidad de casas que ya sea se están pagando o ya están pagadas, pero que el cash flow que generan es suficiente para solventar tus gastos y un poco más, ¿no? Una vida un poco al mínima clase media, quizá media alta, ya ni siquiera, vaya, nadie habla de tantos de millones en ese punto, pero la idea es que en lugar de que vayas y ganes 25,000, 30,000 pesos en algún lado, que los puedas juntar tú de nada más estas casas, ¿no? 30,000 pesos mexicanos, el equivalente a $1,500. En algunas ciudades es suficiente para vivir, en otras no tanto, pero ya ese será otro tema. Vamos a hablar de los contras y luego, pues realmente lo que es la realidad. No la realidad, pero el por qué es, bueno, X. Sigamos. El capital. La situación con las casas ahorita es que mucha gente que las compraba antes, las casas no eran tan caras. O sea, pregúntale a tus abuelos, a tus padres, a tus tíos, y las casas no estaban al precio al que están de momento. Parece ser una crisis inmobiliaria a nivel mundial, excepto China, aplican restricciones, y Japón. Pero en la mayoría de los lugares del mundo hay algún tipo de problema respecto, al menos de las naciones con quizá más desarrollo industrial, digamos, tiende a haber este problema que se da de la vivienda, que las casas son muy caras. Ahora aplica dependiendo de dónde estás, en qué país estás, en qué ciudad estás, si estás en una ciudad grande en forma, si estás quizá en un rancho o en un pueblo, va a cambiar de caso en caso. Pero en las ciudades más grandes, en toda América Latina y Norteamérica, Europa y algunos lugares más grandes de África, Asia, tienes este problema que es el de la vivienda, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que es un pésimo negocio? Porque necesitas bastante capital. O sea, el capital para iniciar antes era bastante era muy pequeño considerado lo que sería ahorita, ¿no? Si ahorita agarras una casa promedio en Estados Unidos, son más o menos $300,000, es la casa promedio americana, cuando realmente el salario mínimo federal no ha aumentado. Vaya, el salario mínimo federal, que son $7.25 o $7.50, realmente en ningún lado es raro el lugar donde te lo dan, si hay lugares, pero la mayor parte de las ciudades estás hablando de $10, $15 la hora, que terminas siendo más o menos $30,000 al año a manera de redondear los números. Quiere decir que si las casas eran 300,000 y tú ganas 30,000, para empezar ni vas a ser aprobado para un loan, pero para el préstamo, pero supongamos que no lo quieres pagar en préstamo, que nada más lo quieres pagar en efectivo. Son 30,000 menos los impuestos, terminas como en 20,000 realmente después de impuestos. Quiere decir que te vas a tardar 15 años de tu vida en juntar la primera casa. Entonces, como es de capital intensivo, de una necesidad muy fuerte las casas, la única manera en la que vas a entrar realmente es con préstamos. Y de hecho, todo el sector inmobiliario se mueve con préstamos. La mayor parte de la gente no compra casas en efectivo y revende en efectivo, a menos que seas alguien que está flipeando casas, ¿no? A menos que seas alguien que está flipeando casas. Eso sería otra situación. No es para todos y no todos entran en algo así. Pero la realidad es que la mayor parte de la gente, la persona normal, va a comprar la casa con un préstamo. Y más si eres rentero, porque no la vas a poder flipear. Tienes que comprar la casa, mantener el capital dentro de esa casa. Hay diferentes maneras de sacar el capital de la casa en la que estás rentando. Ya sea lo que sería un HELOC en la casa, un préstamo hipotecario sobre la casa que ya es tuya, nada más para poder quizá expandir el negocio para tratar de tener más casas. Ahora, el retorno en sí. Supongamos que tienes una casa de $150,000 en la ciudad de San Antonio. Entonces, por regla del 1%, que normalmente la gente es común pensar, si la casa es 150,000, el pago mensual ya con un préstamo hipotecario sería como más o menos $1,500. La cosa es, ¿en cuánto más de $1,500 podrías rentar la casa?
Y al menos en la ciudad de San Antonio, tal cual en San Francisco, tal cual en muchas ciudades en Estados Unidos, o sales tablas respecto a la renta, o sea, el cash flow sales tablas, o sea, no ganas ni pierdes, o quizá pierdes un poquito, o pierdes bastante cantidad. Eso sin tomar en cuenta el mantenimiento de la propiedad y algún tipo de problema que pueda pasar, que hablaremos de eso después. Ahora, la situación es de que si o sea, si vas a meter $150,000 de capital y estás ganando al mes, ¿qué cantidad? Porque esos $150,000, si los metieras al banco al 10, supongamos que es efectivo, lo metes al banco al 10% en crecimiento en bolsa, ¿cuánto estás realmente ganando? Entonces, y ya se convierte en $15,000. $15,000, 12 meses, y ya empiezas a tener que hacer el balance en dónde ganas más, si en bolsa o en el sector inmobiliario, tomando en cuenta que en bolsa tienes riesgos de si pasa alguna crisis o algo, y quizá en las casas tienes un poco menos ese riesgo, o al menos si sucede, las caídas no son al 60-50% que podría pasar en bolsa, que tampoco es común, pero puede pasar. Pero y son diferentes dinámicas, pero la mayoría de la gente no lo va a hacer, pero es lo que deberían de hacer, sentarte y decir, ¿cuánto es el riesgo en la casa? ¿Cuánto es el riesgo en tener ETFs del Spider? Y decir, ok, ¿dónde estoy realmente? ¿Dónde está mi capital? Porque por un lado vas a tener toda una situación de trabajo y en el otro quizá tienes una situación de riesgo. Ahora, los dos tienen sus beneficios y sus riesgos. En esta estás pagando impuestos respecto a la mensualidad que estés ganando. En esta no estás pagando impuestos hasta que vendas las acciones, y no nada más están ahí. En esta, tu capital, a lo mejor la casa se está pagando sola, pero eso ya será parte del préstamo. Pero nomás tomándolo en efectivo, si tienes la casa de X precio, realmente deberías de sentarte y pensar, ¿cuál de las dos opciones me da más o me da menos? Porque si las dos opciones te dan ya en un punto de balance, tomando en cuenta la apreciación de la casa contra lo que está apreciando lo que tengas en el Spider, la situación es, en uno no estás haciendo nada, nada más pusiste el dinero ahí, te olvidaste de ello, y en el otro tienes que estar monitoreando. Ahora vamos a lo que es el trabajo, ¿no? Hay cosas como un money market, o en este caso estamos hablando de la bolsa, que realmente no es trabajo físico. Más allá de que podrías pagarle algún tipo de asesor financiero para que te ubique respecto a un camino, y esta no es una recomendación financiera, excepto el buscar un asesor financiero. O la otra, que es que tienes en la parte del sector inmobiliario, ¿con qué? Vas a necesitar contratar, a menos que sepas, vas a tener que encontrar una compañía que maneje la parte legal, porque estás en California y si te meten unas personas ahí y no se quieren salir, es una bronca sacarlos. La parte de que ya se cayó esto, ya se rompió aquello, tienes una fuga de agua, hay que meterle dinero de mantenimiento a la casa. ¿Qué pasó? El seguro ya no te cubre porque vives en Florida y hubo un incendio y hubo un tornado, o sea, tienes un montón de otras dinámicas y de otros riesgos, pero tal cual, tienes mínimo el trabajo de si lo vas a administrar tú, es un montón de trabajo. La situación es que mucha gente, ahora, eso es una casa, si tienes 10 y tienes 20, ¿cuántas supone que vas a tener? Es cuando empiezas, o sea, esto se convierte en tu trabajo literal en forma, cuando quizá esto nada más es invertir y dejarlo correr, ¿no? Y es donde entra la otra dinámica. ¿Por qué normalmente no pones eso? Porque normalmente dices, bueno, acá trabajo menos, pongo el capital. Ahora, ¿por qué casi no se habla? Pues porque la mayor parte de la gente va a tomar en cuenta que las casas se siente que son más estables. Y la verdad es que sí lo son. Las caídas no son tan dramáticas como en bolsa. Y realmente si no tienes el estómago para digerir que entras a tu cuenta de banco y cayó un 4% un día porque pasó algo en Japón, no te recomiendo ese negocio. Cuando en las casas, a pesar de que podría tu casa estar bajando el 4%, no lo ves porque no la estás tratando de vender. No hay una gráfica que, más allá de que te la marcan mensualmente, algún tipo de movimiento, la mayor parte de la gente no toma tanto eso en cuenta porque tiene esta idea ya muy, muy grabada de que se va a apreciar a la larga. Ahora, ¿por qué a pesar de ser un pésimo negocio, es lo que todos conocemos? Porque
a partir de las casas salen muchísimo tipo de empleos, ¿no? Y sobre todo es que hay bastante capital en la parte del préstamo. Tú no puedes ir al banco y pedir un préstamo de $1 millón porque lo quieres invertir en una acción tipo Nvidia y decir, no, es que es que yo digo que este es el futuro del mundo y voy a invertir el $1 millón aquí, vas a ver que en los próximos años va a subir esta cantidad. No te lo va a prestar el banco. Cuando respecto a un portafolio de casas, que tú tuvieras ya 4 o 5 casas y luego quieres expandir tu portafolio al doble, tu banco puede explorarlas. Ok, ¿cuántas casas tienes? Ok, vamos a explorar, vamos a ver qué opciones tienes, vamos a ver si te ponen más acceso. Y aparte está la otra parte de tener algún tipo de inversionista. Acá hay más préstamos. Por eso se impulsa más esto al final del día. Por eso es el negocio que todos conocemos. Por eso tenemos pésima educación financiera en casi todo lo demás. Porque estamos obsesionados con las casas. En lo personal no. Yo pensé que ese iba a ser mi mundo. Yo tenía esta idea de que iba a ser algo más de casas. A veces me llama la atención quizá comprar una nada más para arreglarla, hacer videos de eso y ganar un poco de ingreso a la par. Pero tratar de acomodar eso en mi vida personal de momento se me hace un poco complicado. Cuando realmente con lo otro es entrar el lunes por la mañana, hacer un ajuste, mover esto, mover aquello, monitoreo y se acabó. Tal cual es hacer esto, ¿no? Hacer videos, es montar la cámara, empezar a grabar y puedo grabar esto con bastante velocidad y puedo hacer, nada más dependo de mi performance o dependo de mi suerte o dependo de no sé qué, no importa, como quieres un hobby, pero lo que voy es de que hay negocios, hay gente que sí hace esto como negocio y sí genera un ingreso. Eso se me llama más la atención eso, ¿no? Estar, la velocidad, el hecho de que puedes hacer esto en cualquier lado del mundo, el hecho de que puedo entrar a la bolsa, ver qué estoy haciendo en cualquier lado del mundo. Creo que eso es lo que me llama la atención. Pero aún así, creo que como todos tengo una idea ahí, pero no creo que entraría al rentar. Hay un montón de cosas que a veces no hablamos del riesgo de los préstamos en las casas o las casas mismas, porque tenemos esta idea de que son inamovibles, que son eternas, que todo, y realmente no lo es y lo ves más. Es que en cualquier país depende la parte legal de cada país, pero a ver, se te mete una persona y hay estados donde para sacarlo es un pleito de 2 años o 3, o sea que mientras tanto todo ese dinero tú lo estás perdiendo, más los abogados, más lo que destruye a la persona, más recuperar no sé qué, más lo que si la ciudad pueda decir después de la casa. No es tan fácil. Y creo que a veces se vende como muy fácil porque es fácil de vender la idea, porque la gente lo consume. Por eso tienes gente como el vato el máster Carlos. ¿Cómo se llama ese apellido? Se pide ese güey. ¡Ta madre! ¿Cómo lo pude haber olvidado? Muñoz, Carlos Muñoz. Tienes a gente como Carlos Muñoz vendiendo ideas de fondos de real estate o de casas o de no sé qué, porque es un negocio que a la gente le es fácil de vender. Tratar de venderle a alguien la idea, un ejemplo de que yo realmente creo que todo el mundo debería grabar videos ya sea en TikTok o en YouTube o en algo nada más porque creo que todos deberían de hacerlo. Habrá quien lo podrá hacer como carrera y habrá quien lo haga nada más como terapia, como me pasa a mí, y habrá gente que lo podría hacer como un negocio. Estás grabando cómo pintas murales para empresas o lo que sea y tan fácil que es, mira, no veas, no me creas a mí, mira, aquí está mi tarjeta de presentación, son todos mis videos. A la parte que generas vistas, estás generando una conexión con la persona y confianza. Pero bueno, es otro tema. En fin, saludos. Gracias.